buenos días. Vamos a arrancar ya la segunda jornada de las jornadas del TC laboral de este año 2024. Contamos con tres salidas, tres ámbitos de posgrado dentro de las posibilidades que os brinda la oferta académica que tenemos hoy en día en la ciudad de Madrid. Y tenemos la posibilidad de contar con Julio Vélez, Margarita del Hoyo y Juan Miguel Gómez, de cada uno de ellos de un centro distinto. Cada uno de ellos va a explicar un poco cuáles son las posibles salidas que se ofrecen dentro de sus centros académicos. Ya sabéis que los caminos de las artes escénicas son inescrutables y sabemos dónde vamos, pero no sabemos dónde vamos a acabar. Nos a la compañera profesora del Departamento de Plástica Teatral de San Mateu y nada, pues adelante, bienvenidos y vamos a por ello. Gracias a todos y todas, gracias por venir a la mesa titulada Caminos Académicos tras tu titulación. Entonces voy a comenzar por presentar brevemente a cada uno de los compañeros y luego hablarán de sus proyectos y finalmente abriremos un turno de preguntas. Marga del Hoyo es doctora en Filología por la Universidad de Burgos y tiene estudios de arte dramático en interpretación en la Escuela de Arte Dramático de Valladolid, que actualmente es la ESAD de Castilla y León, y actualmente es directora del área de arte de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Internacional de La Rioja, donde también imparte docencia en el máster en estudios avanzados de teatro. Y anteriormente ha sido docente del Departamento de Dramaturgia en la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León. Julio Vélez es doctor por la Universidad de Chicago y por la de Salamanca y es catedrático en la Universidad Complutense de Madrid y director del ITEM, que es el Instituto del Teatro de Madrid. Y Juan Miguel Gómez es titulado superior de arte dramático en dirección de escena por la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga y también tiene el máster en teatro y artes escénicas de la Complutense. También es regidor de escénica y técnico de iluminación y es coordinador del área de luminotecnia en el Centro de Tecnología del Espectáculo. Pues nada, comenzamos por Marga. Vale, yo me voy a levantar porque tengo ahí un PowerPoint y se lo voy a poner en el... Bueno, pues gracias Ainhoa, gracias Elsa y compañeros de la organización y bienvenidos a todas y a todos a estas jornadas que si os podemos orientar en algo los compañeros y yo, pues fenomenal. Yo soy, a ver, tengo que escape. ¿Cómo lo quitó? ¿De aquí o dónde está? Sí, ya se está entendiendo. ¿Dónde está? ¿Ahí? Ahí vamos. Vale. ¿Que pongo el micro hacia allá? Sí, la grabación. Sí. Vale, sí. Sí, ¿Qué hago? Pero así no me pongo yo aquí. No te preocupes, bajamos un poquito aquí. ¿Ahí estoy bien? Sí. Vale. Bueno, yo soy Marga del Hoyo, soy la directora del área de arte de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Internacional de La Rioja. La Universidad Internacional de La Rioja, quien te presento aquí hoy, es una universidad privada y en Internet. Es internacional y los alumnos vienen tanto de España, de Europa en general, es en lengua castellana todo, como de países latinoamericanos, especialmente Colombia, Ecuador y Perú, y también en bastantes titulaciones México, Bolivia, Chile, depende de la titulación. Para que os podáis situar en cómo se pueden realizar estudios de posgrado en las ramas artísticas, en concreto en el máster en estudios avanzados de teatro, del cual soy docente, online os explico que es un máster con docente e investigación, es decir, los alumnos que finalizan este máster, tanto este máster como otros másteres que os voy a enseñar vinculados a la parte artística, tienen la capacidad para abordar estudios de doctorado. Tenemos muchos egresados de máster que pueden realizar estudios de doctorado. ¿Para
qué nos va a un posgrado en arte? Utilizamos en las herramientas de investigación, siempre entendidas desde la perspectiva práctica. Nosotros desde el máster no trabajamos en aulas prácticas como hemos trabajado, como vosotros trabajáis en un espacio de arte dramático. Efectivamente eso no se hace, pero sí se aborda desde el conocimiento de la práctica y orientado a estudiantes que sabemos que vienen con un componente artístico y práctico. Bueno, esto lo podéis ver en la página web, tenéis un tutor que realiza seguimiento para que los alumnos no estén aislados en su casa. Por supuesto hay muchísima relación entre los estudiantes. Creo que una de las cosas que puede ser más interesante para los alumnos, o así lo veo yo desde la experiencia de dar clase, es la retroalimentación con estudiantes de otros países, y eso creo que siempre es muy enriquecedor. En cualquier caso, sobre el sistema de aprendizaje puedo responder dudas o tenéis la página web. En el área de arte que dirijo, aparte de 2 grados, hay estos másteres que he seleccionado porque pueden ser más o menos de interés para vuestro perfil. El máster en creación de guiones audiovisuales, gestión y emprendimiento de proyectos culturales, que es un máster muy transversal donde hay una parte dedicada a los proyectos escénicos. Máster en estudios sobre danza, un máster de investigación en danza, no de práctica de la danza, sino de investigación en danza, como os digo. Máster en estudios avanzados en cinematografía, que es una apuesta novedosa, acabamos de empezar. También conducción de investigación, todos estos son, como digo, posgrados superiores, universitarios. Y el máster en estudios avanzados de teatro, del cual soy docente. Este máster se implantó en el 2014, el curso 2014-2015. Llevamos ya este año 2024, haremos el 10º año de existencia de este máster, gracias a los que no hay Julio, que en sus inicios estabais ahí también, y me acabo de acordar ahora mismo como de 10 primeros años. Y bueno, como decía, es un máster que tiene como meta abordar el carácter transversal de las artes escénicas. Las asignaturas, si os fijáis en el plan de estudios, este es el primer cuatrimestre, tiene una asignatura de investigación, 6 créditos, que son los que dan acceso a los cursos a los programas de doctorado sin necesidad de complementos formativos. Pedagogía teatral, para también dotar al estudiante de herramientas que le van a permitir poder luego dedicarse o profundizar en el aspecto pedagógico docente. Análisis del espacio escénico y sistemas de significación, adaptación de textos dramáticos y narrativos y teoría e investigación de puesta en escena, es decir, escenificación, lo que podríamos llamar departamento de dramaturgia, o espacio escénico y plástica escénica, es decir, se abordan bastantes aspectos. Y en el segundo cuatrimestre, sistemas de interpretación actoral, desde la teoría, análisis dramatúrgico desde la práctica del análisis dramatúrgico, es la que imparto yo, teoría e investigación de la iluminación y de los audiovisuales en la escena, y un trabajo de fin de máster de 12 créditos de cumplimiento obligatorio para poder egresar. Sobre el trabajo de fin de máster, también comentaros que en los últimos años se han implementado bastantes mecanismos para que el trabajo de fin de máster sea algo bueno, pues cada vez más atractivo y que no se convierta, que creemos que nunca ha sido así, pero por si acaso llegamos a ese momento, que no sea en algo que el alumno hace por cumplir, porque tengo que terminar el programa, en absoluto. Y hemos implementado algunas estrategias, como por ejemplo vincularlo a las líneas de investigación de la facultad, de tal forma que creamos una especie de plataforma de proyectos de investigación donde los alumnos matriculados en los programas de posgrado que están adscritos a este plan, a este red delta que llamamos, pueden colaborar directamente con los investigadores. Creemos que es una apuesta importante, creemos que va a facilitar a los estudiantes también la apertura de sus líneas de investigación. ¿Y qué hay después de los másteres? Pues evidentemente todo lo que podamos abordar después de un posgrado, un doctorado, si se desea hacer un doctorado, y por supuesto la combinación entre la práctica, entre la vida práctica, la praxis escénica en cualquiera de sus ramas, y la docencia o la investigación sin necesidad de doctorado, la investigación quizá desde la práctica artística en otros ámbitos. También ofrecemos a los estudiantes la posibilidad de complementar su formación durante el curso del máster, que es un año, que te puedes matricular en 2 años, también es verdad, con algunos seminarios. Estos son los que hemos traído este año, uno que es recurrente, que es con los dramaturgos Quique y Eraibazo, que los conoceréis, con Elvira Marco, gestora cultural de carácter internacional, o con el profesor de Harvard, Brian Dennis. Entonces, ¿qué hacemos? Intentamos siempre que los seminarios sean ese complemento
extracurricular que puedan recurrir a él los alumnos, aunque no puedan asistir a su impartición. Tenemos, de hecho, esto es como una captura de pantalla del aula virtual, más o menos, la pestaña de los seminarios, donde se van almacenando todos los seminarios extracurriculares que el estudiante no ha podido ver, ¿no? Y que, por supuesto, si quiere volver a ver, puede volver a ver. La docencia también es, como se decía al principio de la charla, es online, es síncrona, es decir, hay un profesor que la imparte y puedes asistir durante la docencia síncrona o puedes ver la sesión, porque si no te cuadra, no puedes, etcétera, la puedes ver cuando quieras, cuantas veces quieras, en el momento que tú quieras. Vale. Y los exámenes son en la modalidad online o en la modalidad presencial. Antes de la pandemia eran todos presencial en diferentes sedes, hay un montón de sedes en España y en Latinoamérica. Después de la pandemia, o durante la pandemia, y ya se ha implementado la posibilidad de exámenes online con una serie de características. Y creo que, bueno, es así, os voy a hablar también de esto. Es un espacio en abierto que hemos creado en la facultad, como salió a partir de un proyecto de innovación docente, que es el espacio CREAS, donde los alumnos van, eso es acceso libre, luego hay otra parte de CREAS, que es CREAS 3D, que es un avatar, y eso es para los alumnos que tienen el correo de la facultad. Pero el acceso libre es creas.unir.net, donde se depositan todas las diferentes cuestiones, ¿no? Ahí podemos acceder a conferencias, a trabajos de los alumnos, charlas interesantes, artículos, etc. No solamente de los alumnos del máster de teatro, tener en cuenta que tenemos másteres, por ejemplo, de fotografía artística, que dan mucho juego para luego colgar aquí los trabajos de los estudiantes, o el máster de creación de guiones al que antes se hacía alusión. Yo creo que ya he superado el tiempo, no sé si voy bien, si voy más, bien. Esto es un poco la oferta que yo os quería contar. Si puedo hablar un minutín más, va. Yo simplemente creo que, si tengo que decir por qué os cuento cómo es por qué un máster después de arte dramático, yo creo que es una de las posibilidades, evidentemente, como muchas otras que hay. Me parece interesante consolidar lo aprendido en una escuela de arte dramático por diferentes vías de posgrado, sea cual sea el posgrado. Creo que consolida toda la base teórica y, depende del posgrado que se escoja, más hacia una dirección o hacia otra dirección. Hay 1000 tipos de másteres, o 1000 no, pero hay bastante oferta. Y creo que puede ser una de las opciones que podéis encontrar, vengáis de la especialidad de la que vengáis, ¿vale? Yo sí puedo contar mi experiencia. Yo soy filóloga, hice arte dramático a la vez que filología, creo que entré en filología, entré en arte dramático a la licencia cuarto de carrera, y la verdad es que luego encontré en el doctorado, para mí, la simbiosis adecuada entre lo que yo había aprendido como filóloga y los estudios que había realizado de arte dramático. Me pareció una forma muy bonita y para mí muy enriquecedora, iba mucho conmigo, el poder vincular la parte práctica con el conocimiento filológico, que me daba herramientas de análisis del texto y, evidentemente, el conocimiento de la literatura en lengua, ¿no? Esa es mi experiencia. Cualquier duda que tengáis con respecto al máster que he venido a presentar, al área que he venido a presentar o a la experiencia vital, quedo a vuestra disposición y muchísimas gracias. Sí. Igual. ¿Puedes poner la página de Item ahí en la Ah, claro. ¿Otro ítem? ¿O ítem internacional? Con ítem Madrid o Sí. teatro o algo así. Sí, 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 no. Ítem centro especializado. Puedes estar, puedes operar con la mano. Bueno, buenos días a todas y a todos. Soy Julio Vélez y soy director del Instituto del Teatro Madrid, que es uno de los institutos de investigación de la Complutense. La enseñanza de las artes escénicas en el nivel universitario está en una situación interdisciplinaria como tal. Entonces, muchos de los presentes y vuestros profesores han hecho una formación múltiple. Bien han estudiado en una escuela de arte dramático
y lo han complementado con una filología, bien han estado en ciencias de la comunicación, bien han estado en algunos casos en bellas artes. En realidad es que el teatro se estudia en todos estos ámbitos de manera distinta. Por eso se crean institutos como este, que son institutos que intentan, o sea, no un departamento de teatro como tal, pero sí un instituto donde hay profesores de todos estos ámbitos. ¿Vale? El instituto tiene una serie de proyectos de investigación, somos unos 50 y pico, 56, porque somos 56 profesores investigadores de distintas universidades de España, la mayoría de la propia Complutense. Tenemos varios proyectos, algunos tienen que ver con teatro contemporáneo, otros tienen que ver con teatro clásico, otros tienen que ver con danza. Si tenéis curiosidad en algún momento, poned el portal Producción Científica, ítem, y aparecerán ahí todo lo que tenemos. ¿Vale? Aparte de esto, tenemos el proceso completo de estudios en investigación teatral, en estudios teatrales. Es decir, máster en teatro y artes escénicas, doctorado en estudios teatrales y a partir del año que viene, si sale todo bien y no hay ningún cataclismo, tendremos también un grado en estudios teatrales que complementa el grado en arte dramático en el mismo sentido en que la musicología complementa los grados en los conservatorios. Es decir, es un poco solamente la parte, digamos, investigadora. El instituto, en cuanto a la docencia, destaca fundamentalmente por el máster en teatro y artes escénicas que llevamos teniendo desde el 2008, que comentó Elsa que yo estudié en Chicago. Estudié en Chicago y volví por esto, por este máster. Es un máster además en el que hemos tenido aquí algún compañero experto que se ha formado con nosotros. Ahora mismo tiene 50 y algo estudiantes al año, que son uno de los másteres con más, digamos, con más éxito de la universidad. Debería estar hablando aquí. Estoy dando vueltas y no sé si... Es igual, se te oye. Ah, se oye igual. Sí. Es que no sé, por la grabación online... Capta bastante bien. Capta bastante bien. Vale. Bueno, pues entonces hazlo así, El máster tiene unos 50 estudiantes, suele ser competitivo entrar, o sea, tenemos más de 100 solicitudes todos los años, y es un máster de un año, un máster que complementa bastante bien los estudios de arte dramático. Tenemos, yo diría que aproximadamente entre un 30 y un 40% de nuestros estudiantes provienen de alguna de las escuelas de arte dramático, y esta es la mejor, suele venir muchos aquí. Aparte, otro 30-40% vienen de alguno de estos ámbitos que os he dicho, bien de historia, por la parte de historia del arte, o por la parte de musicología, bien de bellas artes, bien de alguna de las filologías, gente que sea de literatura, pero que tenga especial interés en literatura dramática y en teatro, por lo tanto, ¿no? Y acabamos teniendo un conjunto, yo creo, bastante interesante de estudiantes. Con ellos hacemos varias cosas. En primer lugar, tenemos unas clases de carácter teórico-práctico, sobre todo teórico al principio, es el primer cuatrimestre. Ainhoa, por ejemplo, ha dado ahora mismo, está dando clase ahí, clases de distintos ámbitos. Y luego en el segundo cuatrimestre tenemos una parte más práctica. Hay unas prácticas de unas 300 horas en las que tenemos convenios con, en fin, prácticamente todos los teatros de Madrid, con distintos ámbitos de INAEM y de otros sitios, y básicamente todo el mundo acaba bastante contento. Tenemos una producción que hacemos con los estudiantes, montamos una especie de compañía ad hoc este año. Históricamente hemos tenido varias cosas, ¿no? Pero este año en concreto lo que tenemos es un proyecto con el Museo del Prado en el que hacemos una... Sabéis que el Museo del Prado está ampliando y tiene lo que denominan el Salón de Reinos. El Salón de Reinos es donde están situando las grandes obras de arte de los tipos de Velázquez y demás, ¿no? Pues esas obras tenían que ver esas pinturas tenían que ver con obras de teatro, de Lope, de Calderón, etc. De hecho, las pinturas reflejan la obra de teatro. Y
estamos poniendo en escena las obras de teatro que tienen que ver con las pinturas. Este año, si no ocurre también algún cataclismo, el 5 o el 6 de junio, estrenaremos en el Museo del Prado, por los estudiantes y demás, el sitio de Breda, de Calderón, que va con la rendición de Breda o las lanzas de Velázquez. Luego la compañía, digamos que se profesionaliza y ya busca sus propios bolos, ¿no? En ocasiones, dependiendo un poco del tamaño, son producciones muy caras en realidad. Aunque algunas producciones caras, por ejemplo, aquí lo que habéis tenido en El Animal de Hungría, luego tiene movimientos. Caras en el sentido que hay mucha gente, ¿no? En nuestro caso hemos tenido bastante suerte con las de los últimos años, y han tenido pues, unos cuantos bolillos. O sea, en una ocasión casi 50, igual está, ¿vale? O sea, que es muy destacable. Os estoy diciendo la de mayor caso de éxito, ¿eh? Hay otras que no van tan bien, que lo sepáis, ¿vale? ¿Qué más? Aparte de eso, una vez que la gente acaba el máster en teatro y artes escénicas, algunos de ellos deciden hacer un doctorado. Doctorados en estudios teatrales. Hay 20 estudiantes por año y eso es más competitivo, realmente, todavía. Entonces hay unas 70 o 80 solicitudes que tenemos y acabamos formando un grupo, yo creo, bastante interesante de gente que luego colabora con nosotros de una manera u otra, ¿no? Este doctorado tiene un componente, digamos, teórico muy fuerte, obviamente, estás haciendo una tesis doctoral, pero se puede fundamentar en la práctica. De hecho, ahora mismo, yo diría que entre el 40 y el 50% de las tesis doctorales que se defienden tienen que ver con algún tipo de realización teórica de la práctica que se ha hecho. No sé si me explico. ¿Sí? Es decir, que están combinándose, ¿no? Es un modelo nuevo para el ámbito universitario que lleváis haciendo mucho tiempo en las escuelas de arte dramático y que yo creo que es realmente muy interesante y muy productivo. Que está funcionando yo creo que bastante bien. Tenéis aquí la página web, si tenéis alguna duda podéis echar un vistazo. Mi correo es jjv@ucm.es, ¿vale? Y aquí estoy para vuestras dudas. Gracias. Yo me vais a perdonar que no me levante, pero como podéis entender necesito. Yo os voy a hablar de la otra parte. Una parte con la que estáis muy familiarizados porque lleváis estos 3-4 años trabajando con ella, con la parte técnica. Yo vengo del Centro de Tecnología del Espectáculo, que es un centro de formación que pertenece al INAEM, al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. A lo mejor el Centro de Tecnología no suena, pero lo que es el Centro de Documentación Teatral, el Centro de Dramática Nacional, la Compañía Nacional de Teatro Clásico, el Ballet Nacional de España, todos estos pertenecen a la familia del INAEM, somos todos el mismo organismo. Hace 35 años el INAEM empieza a crear un centro de formación por la alta demanda que hacía falta de y que hoy día sigue trabajando. Durante estos 35 años han ido experimentando, han ido creciendo y han ido definiendo un proyecto formativo que funciona muy bien. Actualmente se imparte formación en las 7 áreas técnicas que son necesarias para levantar un espectáculo 100% profesional. Esto incluye producción, sonido, iluminación, vestuario, caracterización, regiduría, maquinaria, utilería. O sea, todas las áreas técnicas damos nosotros formación. La formación que ofrece el Centro de Tecnología se puede dividir como en 2 grandes bloques. Unos cursos que nosotros llamamos bienales, que dan una formación específica en un área técnica, es decir, una formación de 2 años de 1.400 horas en técnico de iluminación, en técnico de sonido, o en técnico de sastrería, o en caracterización. Y después tenemos pequeños cursos monográficos que son más cortos, pueden ser 1 semana, 2 semanas, y son con unos objetivos muy específicos. Puede ser, por ejemplo, la caracterización utilizando la pintura en spray, o el body painting, o la iluminación utilizando este tipo de consolas. Que esto lo que viene a apoyar, esa gente tiene un poco de experiencia, la formación que puede carecer en ciertos momentos, ¿no? Son cursos que se van haciendo cada año, se va renovando la oferta según la demanda que vamos viendo con el sector. Después además tenemos otros cursos, por ejemplo cuando el Teatro Real nos demanda: oye, ¿nos podéis organizar un curso básico de iluminación para los regidores del Teatro Real? Pues lo organizamos, le preparamos lo que es el curso.
Y esto también lo hacemos, por ejemplo, yo el año pasado estuve en San Salvador dando un curso de iluminación a los técnicos del Teatro Nacional de San Salvador. O sea, tenemos muchas vías a la hora de dar la formación, ¿no? ¿Qué es lo que ofrece el CTE, ¿no? El principal activo que tiene el CTE para mí es que los profesores que van a dar clase son técnicos en activo, es decir, son técnicos que están trabajando como técnicos. No es una persona que a lo mejor lleva 30, 10 años dando clase, sino es una persona que viene, da la clase y se va después a hacer un bolo con Alejandro Sanz o con Lola Índigo o al Teatro de María Guerrero. O sea, tenemos un abanico muy amplio. Después, otra de las ventajas del CTE es la empleabilidad. Yo, por ejemplo, de todos los alumnos que terminaron el año pasado, el 100% de ellos de iluminación están trabajando. Muchos de ellos ganando bastante más que yo. Y después que las clases son eminentemente prácticas. Nosotros no entendemos la teoría separada de la práctica. No entendemos que a alguien se le pueda enseñar lo que es un foco teóricamente sin tocar, sin despiezar, sin manejar el foco. Igual pasa con vestuario, no se entiende a alguien enseñar a coser si no toca una máquina de coser. Perdonadme. Esta formación bienal está dividida en 3 bloques. El primero es un bloque común, que va sobre historia del teatro, espacios escénicos. Sobreviviré. Después pasaríamos a un bloque específico que ya versa sobre la materia en sí, sobre el sonido, iluminación, etc. Y después tenemos un bloque, el bloque práctico, que para mí es el más interesante, porque durante los 2 años que dura la formación de CT, hay 4 momentos en que paramos toda la formación específica, todas las áreas, las 7 áreas se reúnen en realizar un taller, donde vamos a contratar a actores, vamos a contratar a directores, vamos a realizar un montaje teatral, de teatro musical, un evento, donde todas las áreas que están formándose en el CT van a trabajar juntas. Vamos a crear una situación real que después los alumnos se encontraban cuando salgan fuera. Van a tener que trabajar maquinistas con técnicos de iluminación, técnicos de sonidos con técnicos de iluminación, y todos trabajan juntos para que aprendan lo que es lo que después se van a tener. Y yo creo que esto es lo vital del CT, ¿no? Aprender a trabajar juntos, aprender a coordinarse con las otras áreas. Y lo que al final te va a dar una empleabilidad, una proyección como profesional más grande que si no hubieras vivido esas situaciones. Porque aprendes a lo que es manejar los tiempos, a coordinarte con las otras áreas. Y bueno, eso es un poco lo que es el CT, la formación que tenemos. Si tenéis cualquier duda, cualquier cosa, pues me decís. Gracias. Vale, entonces abrimos el turno de preguntas. Por favor, si levantáis la mano y decís de qué especialidad sois, ¿vale? Para organizar un poco. Entonces, ¿vale? Sí. Yo soy de textual, o interpretación textual, y quería preguntaros si aparte de las becas del Ministerio, vosotros desde vuestros centros dais algún tipo de beca o ayuda para los estudios. Hay distintos modelos de beca. Los estudios de máster en la... Yo creo que todos los estudios de máster en la Complutense están reglados por... Los estudios de máster que tienen que ver con ciencias sociales y humanidades están reglados a partir de la cantidad que vale cada uno de los créditos. Creo que aproximadamente son 3.400, 3.500 euros el máster. Ahora, hay 2 modelos, becas de excelencia y becas de cubrir los estudios. Para las becas de cubrir los estudios se siguen las mismas reglas que el resto de becas de la universidad. Las becas de excelencia generalmente son para desarrollar proyectos de investigación que son de más largo recorrido, para hacer un doctorado, cosas así, y esas no solamente te becan, sino que te pagan. Y al pagarte tienes que dar unas clases, son unas 60 horas anuales de las que estás formando a distintas personas, trabajando con algún profesor, yo digo unos cuantos, ¿no? Hay distintos modelos. Pero sí,
A ver las ailas. Tienes el espacio del estudiante en la Complutense, en el vicerrectorado que está justo enfrente de Ciudad Universitaria. Ahí tenéis el edificio del estudiante y donde te pueden informar de todo. Y si no, aparte, pues en el propio ítem puedes coordinar. En la universidad a la que represento aquí hoy se concede para el máster de estudios avanzados de teatro y para el máster en estudios sobre danza se concede una beca cada año que tiene que ver con un concurso que se hace en colaboración con la Academia de las Artes Escénicas de España, ¿vale? Los alumnos interesados en cursar titulaciones o bien del máster de danza o bien del máster de teatro en la Universidad Internacional de La Rioja pueden, es que la convocatoria no salió todavía, saldrá en marzo, así suele salir cada año. Creo que vamos por el 8º año o algo así que vamos a sacar la beca. Se trata de presentar un pequeño trabajo de investigación a partir del TCG realizado pues bien en una ESAD o bien en una universidad, y a partir de ahí se falla y la beca consiste en una minoración, una rebaja del 70% sobre el precio de matrícula. Una sale para danza y otra sale para el máster de teatro. Si estáis interesados, la información saldrá tanto en la página web de UNIR en redes sociales como en la Academia de las Artes Escénicas de España a partir de marzo por ahí. Ahora en diciembre fallamos el premio José Monleón, de que también UNIR es partícipe, y a partir de ahí sacamos el siguiente José Monleón y los accesos, que es como llamamos a estas dos posibilidades de becas. Son una para cada máster, una para danza y otra para teatro. Y bueno, finalmente nosotros, primero, las matrículas son bastante asequibles, no son un precio elevado, estamos hablando de una media de 1.200 euros por la matrícula de los 2 años, incluye los 2 años. Y entre los miembros que entran, que son admitidos en cada área, al que tengan menos recursos, se le exime del pago de la matrícula. Es decir, de las 12 personas que formarán el grupo de sonido, la persona que muestre menos recursos, esa persona no tiene que abonar la matrícula. Es lo que hacemos nosotros. A partir se ofrecen a los antiguos alumnos y a determinadas áreas, determinadas personas con discapacidad tal, se le ofrecen determinados porcentajes de descuento. ¿Sí? Yo quería hacer una pregunta para el CPE y es que tengo entendido que hay unas pruebas de acceso y me gustaría saber cuál es el número de plazas que ofertáis y en qué consisten estas pruebas de acceso. Ciertamente, el proceso de admisión conlleva primero una prueba teórica, después algunas áreas incluyen una prueba práctica y después todas las áreas incluimos una entrevista personal. Los resultados de las 3 pruebas pues, dan el listado de las 12 plazas, porque nosotros solo admitimos a 12 personas por cada área. 12 para iluminación, 12 para sonido, etc. Hablo de las pruebas mías. Hasta ahora han sido un examen teórico, incluía preguntas de respuesta corta, tipo test, algún dibujo con las partes de un teatro, algo muy básico. Normalmente damos bibliografía de donde salen las preguntas y después pasamos a la entrevista personal, que es un poco ver las inquietudes que tiene el candidato, las razones que le llevan a querer estar ahí, qué objetivos, qué espera, porque muchas veces en la entrevista te das cuenta que el candidato no sabe en qué se está metiendo. Hay candidatos que creen que van a hacer un curso de diseño y no se están dando cuenta que es un curso de técnica. Entonces, claro, se le explica al alumno. Hay candidatos que llegan con mucha formación y a lo mejor tienen una carencia en un área concreta y a él se le motiva, pues, oye, hazte un monográfico de esta área porque te vas a aburrir, porque al final son 1.400 horas de formación cuando tú no solo necesitas 100. Y ese es el proceso selectivo. O sea, 12 plazas, parte teórica, algunas áreas, parte práctica y la entrevista personal. Espero haberte contestado. ¿Más preguntas? Sí, Violeta, por favor. Violeta de Dirección. Que entiendo que normalmente esto va para el máster de la Complutense. La mayoría de gente que cursa a través del máster el doctorado, se entiende que la mayoría de gente que hace el doctorado viene de ese mismo máster. Pero quería preguntarte
hay como posibilidades de hacer un máster distinto, como por ejemplo un máster de docencia, y luego hacer como un doctorado a través de vosotros? Posibilidades va a haber. No todo el mundo del doctorado viene del máster en teatro y artes escénicas. Hay otros másteres que también se hacen desde la universidad. El máster de formación del profesorado es un máster de carácter profesionalizante. Es decir, uno es un máster que tiene un fin en sí mismo, que es formarte como profesor para poder dar clase en secundaria. ¿Vale? Ese es el fin fundamental. Entonces, los másteres oficiales de la universidad se dividen en dos tipos, los profesionalizantes y los investigadores. Los profesionalizantes en sí no dan muchos puntos o no dan puntos para luego que te acepten en los doctorados, ni en este ni en ningún otro. ¿Vale? Entonces, esto es ¿el máster de formación del profesorado me sirve para el doctorado? Sí, pero me sirve menos que un máster de investigación. Entonces, si vas a hacer un doctorado en historia y haces el máster de formación del profesorado para ser profesor de historia, te va a contar menos que el máster, por ejemplo, estoy diciendo por lo que decía algo de otra facultad, el máster que tienen de monarquía hispánica, que eso es un máster muy concreto, ¿vale? Y ese es un máster de investigación. Entonces, estas son las condiciones. ¿Va a contar? Sí, pero te va a contar menos. ¿Tenemos gente que venga solo con el máster de formación del profesorado? Sí, pero entonces los procesos de selección combinan el currículum de los estudiantes, la nota media que hayan tenido, la actividad profesional que hayan desarrollado y, por supuesto, también los títulos, ¿no? Entonces, hay títulos que cuentan más, otros que cuentan menos y, pues, al final, depende un poco de cómo te lo plantees, ¿no? de cuál sea tu estrategia. Pero en el doctorado hemos tenido gente de todo tipo. Gracias. Nada. ¿Puedo preguntar, por favor, cuál es la titulación requerida para la Escuela de Tecnología? Por favor. En la última convocatoria, todavía no se ha publicado la convocatoria de este año, la última convocatoria se pedía el bachiller. ¿Vale? Luego, si se tiene en cuenta pues, que la gente venga con experiencia, por ejemplo, si ya venís con una formación en arte dramático, eso se tiene en cuenta. Que vengan con alguna formación, o sea, que ya vengan orientados hacia las artes escénicas. Porque, no sé si lo comentaba antes, nosotros nos focalizamos en el espectáculo en vivo. O sea, nosotros toda la formación la vamos a dar enfocado a lo que sucede en el directo de aquí y ahora. Por ejemplo, en el caso de iluminación, nunca vamos a hablar de iluminación para cámara, iluminación para televisión, iluminación para vídeo. Sí, me gustaría, sobre todo para la UNIR y para el ITEM, la posibilidad de realizar el doctorado. Entiendo porque hay algunos másteres que se ofertan de actividad relacionados con las artes escénicas que luego imposibilitan el acceso a un doctorado por no ser, digamos, máster oficiales, por exceder el tema. En el caso de ambos, me imagino que sí, ¿verdad? Que están dentro de la posibilidad de realizar doctorado posterior. Son máster oficiales. Como decía Julio antes, los títulos, los posgrados que son posgrados universitarios, másteres universitarios, conllevan ya el acceso al doctorado, si no me equivoco, la normativa es esa. Claro, claro. Y además, con respecto también a lo que preguntaba la otra compañera, un máster que te conduce a doctorado, entiendo que da una serie de competencias vinculadas con las herramientas básicas de investigación, a nivel de máster, luego el doctorado es un nivel superior. Pero para que un máster pueda, creo que es obligatorio en todas las ramas, por lo menos es lo que hablo del campo nuestro, para que te habilite para entrar a un doctorado tiene que haber cursado determinados créditos de alguna asignatura de investigación, por lo menos por lo que nos rige ANECA. El máster de estudios avanzados de teatro sí es conducente a doctorado, y como decía Julio, yo estoy en la comisión de doctorado del ITEM y tenemos varios alumnos del máster de UNIR que son alumnos de doctorado a día de hoy. Sí. Cuando miréis, esto es importante, ahora que estaréis haciendo el shopping, ¿no? de los másteres. El término máster en España es un término un poco complejo porque ha venido a sustituir varias cosas. En el caso de la universidad, el último año de las antiguas licenciaturas o de los últimos grados de 5 años. Ha sido una suerte de privatización en realidad de ese último año. Eso por un lado. Con lo cual se han repetido, en algunos casos no estoy hablando precisamente de teatro, se han repetido asignaturas que antiguamente formaban parte de la licenciatura. ¿Vale? Cuando se implanta el modelo de máster,
hay digamos, una cierta querencia por muchas instituciones para decir que están haciendo un máster porque da un cierto prestigio. Pero tenéis que mirar la letra pequeña. Los modelos fundamentales de máster, hay 3 modelos fundamentales de máster. Por un lado, el máster propio, el título propio a nivel de máster, ¿vale? Y por otro, el máster oficial. El máster propio es un máster que una universidad puede ofertar y decide llamarla máster, porque tiene el mismo número de créditos, el mismo número de horas que los másteres oficiales, pero no pasan por el filtro de la institución que acaba de mencionar Marta, que se llama ANECA. ANECA es como la espada de Damocles, ¿no? La tenemos ahí encima. ANECA es, así, un poco broma, ¿no? ANECA es la institución que nos regula a todos, ¿vale? Si no cumples los mínimos de ANECA, te quitan del medio el máster, el doctorado y te quitan del medio la cátedra. Igual, te acaban quitando, ¿vale? Es la agencia que se encarga de que haya unos mínimos, ¿vale? Los másteres propios no tienen que pasar por ANECA porque para eso son propios. Mi universidad tiene varios másteres que se llaman propios y todas las universidades los tienen, ¿vale? Aparte están los másteres oficiales. Y los másteres oficiales todos tienen que conducir obligatoriamente a la investigación doctoral si así lo requiere. Ahí la diferencia está en lo que le comentaba la compañera antes. Másteres profesionalizantes, es decir, que son fundamentalmente para hacer una profesión, y másteres que son investigadores. En todos, a ver, cualquier máster investigador también te profesionaliza y cualquier máster profesionalizante también te enseña alguna manera de investigar. Es más, depende fundamentalmente del enfoque, digamos, del énfasis que se le dé a una cosa o a la otra. Cuando miréis un máster, el mío, el de ella, o el que sea, mirad que sea oficial. Si queréis hacer doctorado, si queréis hacer doctorado, pues chimpún, da igual. Tampoco tiene que todo el mundo tener un doctorado, que tampoco te falta. Mirad que sea oficial, porque oficial os va a dar al menos unos puntos. Y si es oficial de investigación y encima del área, pues os da muchos puntos, ¿vale? Y en este caso un poco da igual, porque hay otras universidades en Barcelona, por ejemplo, tienen un máster del Instituto de Teatro con la Autónoma de Barcelona. Hay otros másteres, no hay muchos, tampoco es una locura. Doctorados que yo sepa hay 2, el nuestro y el de Barcelona, y el otro mejor. Y luego másteres, ¿qué puede ser? ¿4 o 5? Pues sí, no creo que haya más. Sí, bueno, hay 4 o 5, más. En el área teatral no. Yo quería hacer una cosa, al hilo también de lo que, si puedo, ¿no? Sí. Al hilo también de algo que ha dicho Julio, ha dicho antes lo de la investigación en los últimos años se ha llenado de gente que procedemos de la práctica escénica, desde la interpretación, la dirección, la plástica, y eso ha supuesto una vuelta de tuerca al mundo académico. Cuando yo hice la tesis era de análisis del espectáculo, pues una cosa como, yo todavía era filóloga, que te merecía más respeto para los académicos, porque al fin y al cabo no venía solo con los estudios de arte dramático, pero era un poco como, ahora, ¿por qué de pronto la gente de teatro va a investigar? Pues una tendencia que se va revirtiendo, y lo vemos en las tesis que se defienden en la Complu, o en los alumnos que cursan estudios de máster, ¿no? Cada vez tenemos más estudiantes de arte dramático en cualquiera de sus especialidades que desean hacer posgrados. Y ya no empieza, por fin, a no estar reñida la práctica con la investigación. Y existen ya vías de investigación que parten de la experiencia de la práctica artística. Y esto es súper interesante. Ahí hay un mundo, los estudios teatrales que se van abriendo en la interpretación, en la dramaturgia, en la dirección, en la plástica, por supuesto, que no es solo no es solo literatura, no es solo escenario, no es solo bellas artes. Hay un montón de sinergias posibles y cada vez es más habitual encontrar líneas de investigación, como se está haciendo ya desde hace bastantes años en Europa, en muchos países, que unen la práctica con la investigación. Empiezan a no estar reñidas estas dos líneas. En España esto ha ido con un poquito de retraso, pero bueno, ahora ya empieza a ser bastante habitual encontrar esos estudiantes como vosotros que desean seguir trabajando en la práctica del teatro y a la vez combinar eso con la investigación, conscientes de que ambas posturas, de que ambas tendencias se van a retroalimentar, se van a enriquecer.
y bueno, creo que Julio también lo ve con los alumnos de la UCM. Claro, en realidad es un proceso general, o sea, es un cambio social que es muy interesante, pero que ha ocurrido en otros ámbitos del conocimiento de manera natural. Hace no mucho tiempo uno entraba de meritorio en un periódico y luego poco a poco iba escribiendo y acababa escribiendo y al final se acaba haciendo director de periódico, ¿no? Ese es el modelo, digamos, tradicional, principios de siglo, el primer periódico del mundo, ese tipo de cosas, ¿no? Y luego se crea una carrera. Pues este proceso es un proceso paralelo, además reglamentado por una legislación, la española, que hace una diferenciación que es un poco artificial entre las partes de las enseñanzas profesionales artísticas y la parte, digamos, académico-universitaria, porque aquí también se hace academia. Entonces, esa diferenciación poco a poco está empezando a desaparecer y no acaba, no es más que riqueza pura. Hace muchos, bueno, 15 años o 20, a lo mejor pues sí, uno tenía que hacer una edición crítica de Calderón de la Barca, ¿no? Yo mismo las hago y me lo paso estupendamente. Yo soy filólogo de formación. En Chicago, cuando hice el doctorado, pues ya uno podía hacer una cosa un poco distinta, y aquí ahora mismo yo creo que ya eso está empezando, bueno, ya prácticamente no existe. O sea, hay mucha gente que viene de los ámbitos académicos, gente que viene también de las escuelas de arte dramático y acaban haciendo doctorado, y muchos de ellos acaban haciendo doctorados estupendos que se publican y que les acaban habilitando para obtener una formación que luego les sirve para ir a las propias escuelas de arte dramático para desarrollar su actividad profesional. Y luego es muy importante porque es lo que están haciendo, es decir, esto que no es tan común. O sea, los seminarios profesionalizantes son complicados. Todo el mundo, cuando acaba la carrera, cuando está en tercer, cuarto año, está con un poco de momento de histeria, diciendo qué es lo que qué va a ser de mi vida, qué voy a hacer con mis huesos. Tranquilos, todo el mundo se coloca, todo el mundo al final acaba teniendo algo, que no pasa nada. Pero lo fundamental es tener acceso a la información. Entonces, aquí lo estáis haciendo estupendamente con este tipo de sesiones. En el máster nuestro, en la metodología de la investigación, que lo doy yo, la primera sesión es algo así como vamos a buscarnos la vida. Y así en el doctorado incluso más. O sea, a ver, las industrias culturales y creativas son uno de los ámbitos sociales que más está creciendo en los últimos años, y solamente va a ir a más. Y además es una estrategia europea de crecimiento. Entonces, yo creo que no estamos en un sitio mal. Eso para empezar. A mí me gusta hablar mucho en contra de esta constante crisis de las humanidades y constante crisis de las artes, del teatro. No creo que estemos en un sitio malo, y creo que vamos a ir a un sitio mejor, pero para eso hay que hacer muchas cosas. Porque si no es que cada cual pues, va tirando por un camino distinto. A ver, por allí, arriba. ¿Tú? ¿Sí? Vale. Yo soy de gestual y quería preguntar sobre qué requisitos se piden para entrar en estudios en el máster de danza. Yo. El máster de danza, ¿tú tienes estudios de danza de conservatorio o no? No, pero por ejemplo en gestual sí que damos muchos estudios aplicados a la danza. Vale. Pues yo sé que como las enseñanzas de danza han sufrido diferentes cambios en su legislación, me refiero a la gente que estudió los conservatorios de danza, que se han regulado de manera progresiva durante los últimos años, sé que con determinados años de formación en los conservatorios se accede. Por supuesto también con las artísticas superiores, es decir, con estudios de arte dramático entrarías. Y en el caso de las personas que no tengan una formación de danza acreditada porque lo hayan estudiado sin llegar a obtener una titulación, hay una prueba de acceso que no es desde la práctica, porque como decía antes es un máster de investigación, pero sí es desde el análisis hay una parte que es como preguntas tipo test de cuestiones dancísticas, y luego hay un análisis de 2 coreografías. Pero procedente de arte dramático por la vía gestual, yo creo que el acceso es directo, ¿vale? En todo caso, en posgrado SUNIR, mira a ver en estudios sobre danza, pinchas en perfil de acceso y te vendrá la normativa que lo regula, ¿vale? Cualquier duda, desde luego, pregúntanos, o yo os dejo tarjetas o lo que sea, ¿vale? Violeta, otra vez. Quería preguntaros si podéis profundizar un poco más en cómo va
Eso te estás refiriendo, creo, a la nueva ley de enseñanzas artísticas, ¿no? ¿Sí? O sea, sí, porque ¿No? he visto que hay algo por ahí, pero no sé exactamente cuántos puntos se dan para... Yo por la experiencia que he visto en la UNAESA, como depende, por ejemplo, las ESAD entiendo en Andalucía están organizadas desde la comunidad autónoma, la de Vigo estará regulada por la normativa de la Comunidad de Galicia, etcétera, etcétera. Creo que cada convocatoria de plazas de docentes saca un baremo y entiendo que si tú tienes un máster o tienes un doctorado tienes más puntos que la persona que concurse ese baremo y que no tenga esa titulación. Pero yo no sé si hay un requisito de puntos concreto que te vayan a dar que sea igual para todas las autonomías. No lo tengo claro. Pues a lo que me refería es que el germen de lo que está siendo y puede acabar siendo aprobado, como la ley de enseñanzas artísticas, que estaba aprobada y luego, en fin, luego tuvimos elecciones y ahora parece que vuelve y tal, sí se van a dar puntos para algunas de estas figuras específicas, pero a saber, o sea, a saber cuántos. Sí, va a ser requisito para... Sí, bueno, para esto se lo podemos responder casi Los opositores, a lo mejor mejor. Por ejemplo, en la convocatoria, para que lo penséis, en la convocatoria última que ha habido en la escuela de las plazas de consolidación, el grado tenía, si no me equivoco, mis compañeras me corrijan, un punto, pero el máster vale tanto como un grado. Y el doctorado también vale otro punto, a nivel académico. O sea, el máximo sería como 3 puntos. No, ese máximo por titulación no es 3 puntos, es un poco más, pero tiene un tope. Sí que es verdad que quiere decir que puedes tener todos los másteres y los títulos que quieras, que hay un tope en las oposiciones, pero como bien dicen ellos, dependerá de cada comunidad autónoma, de los baremos que coloquen en cada comunidad autónoma, porque hay comunidades autónomas y hay oposiciones en donde las titulaciones universitarias no se valoran por encima de un punto, con lo cual te sirve de poco tener un grado, un máster y un doctorado, porque solo te van a valorar uno de los 3, con lo cual dependerá de cada convocatoria. Evidentemente siempre es mejor tenerlo que no tenerlo a la hora de una posición, pero dependerá de la convocatoria, dependerá de cada convocatoria. Y de la comunidad. Y de la convocatoria, sí, la convocatoria que necesita la comunidad autónoma en cuestión. Claro. Sí, lo ha dicho perfecto. ¿No? Sí. Nada que añadir. Bueno, esa también ha consolidado este año, con lo cual también sabes lo que hago. César. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? ¿Sí, Ana? Yo quería preguntar respecto a las prácticas del máster de la Complutense, que has dicho que había 300 horas, creo. ¿Y qué tipo de prácticas son? ¿En qué instituciones? Están aquí. Escape directamente en el teclado y yo creo que sale de... Mira, en la página web lo tienes. Otra vez. Y a ver qué aquí. Abajo tienes que apagarlo ahí. Ahí sí. Vale, pues... Aquí el próximo estudiante... Bueno, aquí tienen las clases, ¿no? Taller de dramaturgia. Queda ahí, ¿no? Esto. Las prácticas externas las tenemos con la compañía, con el clásico, con el CDN, con un portal de crítica que llamamos nosotros, Teatrero, con el Festival de Almagro, Ballet Nacional, tenemos ahí el listado. Y luego muchos estudiantes acaban prefiriendo la creación de esta compañía ad hoc, que también es interesante. ¿Vale? Pero vamos, ahí las tienes todas. ¿Alguien más? Sí, quería preguntarles, recojo lo que ha dicho usted de que todavía, bueno, que las artes escénicas están en pleno apogeo, que toda la rama de investigación no puede hacer otra cosa sino que ir a más, porque además se promueve desde Europa, pero recojo una frase que ha dicho indicando que todavía quedan muchas cosas por hacer. Como persona humana y profesional del medio, ¿qué cosas quedan por hacer de nosotros?
¿Me preguntas a mí? A los tres, bueno. Vale, sí, vale. A ver, vamos a ver. ¿Qué queda por hacer? ¿Me preguntas? Sí, porque es lo último que has dicho y te lo recojo y lo lanzo para, bueno, pues para saber qué podemos hacer. Vale, pues entonces, a ver, tenemos la conformación. Bueno, esto es general, tenemos estos másteres y a partir de los másteres tú vas y ves los últimos TFMs, por ejemplo, ¿no? Las últimas tesis o ves lo que se está haciendo en las asociaciones profesionales que tienen que ver con esto. La Asociación del Teatro del Siglo XXI, de los países más operados por aquí, la Asociación del Teatro del Siglo de Oro, teatrales, la Asociación de Jóvenes Investigadores en Estudios Teatrales y demás, y ves una serie de líneas que van ampliándose. Líneas distintas que estamos, por ejemplo, veo últimamente mucha tesis a partir de creación dramatúrgica, ¿vale? Proceso de la explicación del proceso de la creación en la creación dramatúrgica, desde términos estilísticos un poco más tradicionales, la invención, la formación del texto, etc. O, por ejemplo, desde la neurociencia, algo que aquí habéis tenido arriba gorda, ¿no? No sé si... Bueno, que se hace bastante. Ese es uno de los ámbitos. Otro ámbito así que llame bastante la atención es todo lo que tiene que ver con la integración de la música dentro de la escenotecnia, ¿vale? Eso también se está desarrollando y desde muchos ámbitos distintos. En realidad, cada vez que uno va a hacer un máster, y aquí da igual que sea en enfermería o en ciencia de polímeros o en teatro, lo que hace es empujar un poquito más el conocimiento de algo. Lo puedes hacer desde el punto de vista de la historia, por ejemplo, una tesis doctoral sobre Miguel Navarro, ¿no? como hizo Hino. O puedes hacer, desde el punto de vista de la creación, se puede hacer desde los acercamientos desde tu propia obra. Eso es algo que está empezando a hacerse y al final acaba resultando bastante interesante. Es una especie de lo que es la investigación teatral de toda la vida, pero sistematizada a partir de una serie de capas, digamos, de esquemas que no sé, nosotros en nuestro máster se definen cerca de 50 TFMs al año y no tiene ninguna pinta de que se vaya a acabar las posibilidades y los temas, ¿no? Y en el doctorado exactamente igual, o sea, mucho más. Por añadir, por si suma a todo lo que Julio ha dicho, que evidentemente yo creo que está en todos los másteres, ¿no? Al final cada alumno elige el trabajo en fin de máster también en función de sus competencias o de su recorrido, lo que luego le lleve la vida a hacer, ¿no? También, ¿no? Pero por ejemplo, nosotros tenemos 78 alumnos este año. Es verdad que es una universidad online, como os decía antes, y que es internacional. Y por ejemplo, vemos que a principio solo en estudiantes latinoamericanos, pero cada vez más en estudiantes también procedentes de España, que hay una línea de investigación que empieza a destacar bastante, que es todo lo que tiene que ver con la aplicación del teatro a contextos sociales en sociedades, valga la redundancia, especialmente complejas, en ámbitos de violencia, en entornos de poblaciones al límite por determinadas causas. Esto al principio me llamaba mucha atención porque era muy habitual los alumnos procedentes de Colombia, porque era un país con mucha herencia de violencia y entonces había muchos alumnos que, por cierto, venían con un nivel muy elevado. El nivel de los estudios teatrales y de la teatralidad, por así decir, en Colombia es altísimo, viene empezando súper fuerte y presentaban investigaciones muy interesantes, pero siempre iban como hacia ese ámbito, ¿no? Aplicar lo que es teatro aplicado, intervención, hacia determinados contextos herederos de una situación de violencia extrema o de sociedades complejas. Pero es un ámbito que se está empezando a aplicar también en España y empieza a haber compañías ya profesionales muy sólidas centradas en ese tipo en esa vertiente de las artes teatrales. Y también empiezo a ver bastante, que yo creo que también lo he visto en algún tribunal de tesis de la Complutense, estudios gente procedente del ámbito escénicos que hacen la tesis o el trabajo de fin de máster y posterior tesis y lugar sobre gestión cultural, es decir, todo lo que tiene que ver con la programación de festivales, la supervisión de los proyectos escénicos en danza, en teatro, lo que es una persona con formación artística escénica
al mando del ámbito de la gestión cultural es muy deseable, efectivamente. Ahí también hay una línea muy potente, muy potente. Sí, el estudio académico de la producción, de la gestión es amplísimo. Y lo que mencionaba antes, Marga, es tan importante esta cuestión del teatro aplicado que para el nuevo grado hemos tenido que crear una asignatura específica para esto, teatro aplicado a distintos ámbitos, en las que se está desarrollando mucha investigación, aparte del teatro aplicado a cuestiones sociales. Tenemos el teatro aplicado a la medicina, por ejemplo, el teatro aplicado a la educación, el teatro aplicado a la empresa. Esto en Francia, por ejemplo, se lleva haciendo mucho tiempo. Hay estudios específicos de esto, y es que en Colombia creo que además una de las especialidades que tienen en las escuelas tiene que ver con eso. O sea que de ahí viene también esa ultra especialización que acaban teniendo. Y acaban haciendo cosas interesantísimas. Es decir, es muy difícil hacer un resumen. Como os dije antes, esto tiene que ver con gente que viene del ámbito de la comunicación, gente que viene del ámbito de las bellas artes, gente que viene de la filología y gente que viene de historia del arte, musicología y de las escuelas de arte dramático. Pues al final eso es un ámbito de crecimiento claro. Pero es que es obvio. Cuando ves las estadísticas de la Complutense y vas viendo lo que se defiende en un sitio y en otro, claro. Hay tantas líneas de trabajo, de investigación, como gente quiera sumarse a ellas. O sea, eso creo que es importante que si lo que se aborda en un trabajo fin de máster y lo que luego las personas que quieran hacer una tesis se decidan a apostar por esto, creo que es importante que te apasione, que te guste por lo menos, porque si no es un rollo investigar algo que no te apetece, ¿no? Porque, bueno, un trabajo fin de máster, mira, te lo haces en un año, una tesis, como no te guste, puede ser como una piedra, ¿no?, en la espalda. Pero yo creo que hay tantas líneas, respondiendo a tu pregunta, como intereses puedan suscitar el hecho escénico en su dimensión más amplia y más polisémica. Yo se puedo añadir algo. Yo creo que lo principal que tenemos que hacer, o sea, yo vengo de vosotros, yo estudié arte dramático. Yo soy una persona que hago teatro. Entonces, de repente, yo chocaba con los teóricos. Vale, están los teóricos y estamos la gente que hacemos teatro, ¿no? Y yo creo que lo principal que tenemos que hacer nosotros es quitarnos el miedo. Nosotros también podemos ser teóricos. Nosotros también podemos aportar algo a las metodologías, a las investigaciones, y creo que cuando vengan futuras generaciones y recurran a los recursos que generemos, van a ser mucho más útiles. Porque muchas veces nos hemos encontrado con un libro súper guay, súper teoría del teatro, pero esto a mí no me vale. ¿Cómo aplico yo esto a la práctica? No funciona. Entonces yo creo que todos tenemos en nuestra experiencia teatral, en nuestra forma de crear, algo que aportar. Y creo que es en eso lo que tenemos que ir añadiendo en estas líneas de investigación. Yo cuando me enfrenté al TFM, yo estaba más perdido que el barco del arroz. Y yo había una profesora con la que tenía confianza, le dije, oye, mira, yo no sé qué coger. Y me hizo una pregunta, ¿tú qué puedes aportar? Y a partir de ahí busco un tema, ¿qué puedo aportar yo? ¿Qué mi experiencia vital como profesional del teatro puede aportar, puede dar? Y a partir busqué un tema, en este caso fue la luminotecnia, en el Centro Dramático Nacional, y fui aportando eso. Y al final resultó un buen trabajo. Lo divertí, lo disfruté y creo que se aportó algo. Historia de la iluminación, por ejemplo, es uno de los campos de ampliación. Está vacío. Estaba vacío y están empezando a surgir una serie de estudios interesantísimos. Fundamentales. Visuales también, claro. Por ejemplo. Y toca muchos palos. Es otro ámbito que está creciendo. De hecho, hablando sobre historia de iluminación, como sabéis, en iluminación en español hay muy poco publicado. Claro. Recientemente el libro de Elsa es de los primeros libros que incluye algo de historia de la iluminación. Claro. Entonces es un campo donde vamos a investigar, es súper interesante. Hola, pues buenos días. A mí, soy de teatro textual, pero antes realicé otros estudios en la Complutense, en Sociología y Relaciones Internacionales, y ambos TFCs los orienté hacia el teatro. Y uno de ellos era sobre el teatro de las oprimidas y otro sobre la Carta Cultural Iberoamericana. Entonces quisiera preguntaros, vosotros que sois conocedores de este ámbito, si me podéis recomendar alguna universidad en Latinoamérica que tenga algún tipo de máster online, o cuáles son los puntos, digamos, más interesantes ahora mismo para investigar el teatro latinoamericano. ¿Alguna institución, universidad que a lo mejor colabore con vosotros? Para ir a Latinoamérica. Sí, o para desde aquí saber qué tipo de líneas... Másteres online en realidad no he visto muchos.
En Latinoamérica yo creo que son más habituales los presenciales. De hecho, la universidad en la que yo estoy, al ser online, pues ahí, claro, llega a gente que en los países latinoamericanos es más habitual que no pueda acceder a lo mejor a las universidades presenciales por distancia o tamaño del propio país. Yo, si te soy sincera, de memoria tendría que mirar exactamente qué instituciones trabajan ese tipo de líneas que tú estás buscando, porque tú buscas que sea allí en Latinoamérica. No, no necesariamente. No hace falta ir a Latinoamérica para estudiar teatro latinoamericano. Claro, por eso te decía, claro. Claro, o sea, a mí mi duda realmente, lo que me gustaría saber era si tenéis algún tipo de colaboración con alguna universidad que allí in situ pues esté investigando. Nosotros con Guadalajara, México. Esa es la institución con la que más contacto tenemos y tienen una línea abierta de teatro documento y teatro testimonio que tiene que ver con estos ámbitos. Ahora, yo creo que ellos no dan doctorado, darán, bueno, o sea, digamos, una cosa es que el campo de investigación sea eso, con lo cual sea bueno que vayas allí y hagas trabajo de campo, como se hace sociología o en otros ámbitos, y trabajes con ellos directamente y luego pues, hagas el estudio sobre lo que has hecho anteriormente. Para eso no hace falta matricularte en una universidad, sino más de allí, sino más bien tener el contacto de qué hacer, ¿no? Obviamente Brasil es otro de los ámbitos fundamentales. Nosotros en realidad casi siempre hemos trabajado con gente de Sao Paulo. Es una cosa casi personal, que venga uno u otro. Sí. La Complutense forma parte de un conjunto de universidades iberoamericanas en las que estamos Sao Paulo, la UNAM, Buenos Aires, Barcelona y la Complu. Y ahí hay como... Hay maneras para que uno vaya a un sitio y vaya a otro. Pero luego el título lo expide por la Complutense o la de Buenos Aires o la de Barcelona. La cuestión es mirar, y si te pones una mano, pues... Por nuestra parte hemos colaborado, pero también, como dice Julio, casi a un nivel más personal, de intercambio de docentes, con la Universidad del Bosque en Bogotá, que sé que tiene una línea de estudios teatrales, pero no sabría decirte exactamente si tiene algún doctorado y sobre todo en esa dirección hacia la que te apuntas. El doctorado en América Latina son pocas las universidades que los dan en general, son 4 o 5. Gracias. ¿Sí? Bueno, pues yo, siguiendo como la pregunta de mi compañera, que también estudió teatro textual, quería saber si conocéis también algún tipo como de ayudas que se impartan, o sea, desde España o desde otros países para másters que se estudien dentro de la Unión Europea sobre pues, teatro o sobre literatura, ya que, bueno, supongo que al igual que están las becas Erasmus, lo mismo hay otro tipo de becas. Erasmus. Ah, la misma Erasmus. Erasmus sí. Para más, hay Erasmus de máster y Erasmus de doctorado. Sí. Vale. Pero te matriculas en una universidad española y luego haces la Erasmus fuera. ¿Entiendes? O sea, tú matriculas aquí. Claro, pides y luego te vas y te mueves. Ahora, es un proceso que se está haciendo cada vez más. En la Complu tenemos otra red que se llama Una Europa, pero esto es general en todas las universidades, que yo sepa, la Autónoma, Carlos III, todas van a hacer algo parecido, que es la creación de centros de estudio. En caso esto está muy inantes todavía. Centros de estudio y de grados, másteres y doctorados en los que uno empieza en una universidad y luego va a otra y luego va a otra y tal, pero el título lo acaba escribiendo la tuya. O sea, claro, claro, pero que eso puede ser. Y para ir a América Latina, por cierto, las que suelen usar la mayoría de nuestros estudiantes son las becas de la ECIR. Las becas de la Fundación Carolina, que traen estudiantes latinoamericanos a España, y las de la ECIR, que llevan estudiantes para allá. Pero generalmente siempre, digamos, tú estás matriculada en la Complu o en la UNIR o donde sea, y luego vas para allá. O sea, si eres la movilidad en función de los acuerdos que tenga tu universidad con otras universidades. Ah, bueno, no, hay esto. Luego están los convenios bilaterales. Bilaterales, eso es. Entonces, cada universidad tiene un listado de convenios y te ofertan en diferentes ámbitos, en medicina, en salud, lo que sea, y tú optas a eso. Y lo hay también a nivel de máster y a nivel de doctorado. Claro.
Y eso, por ejemplo, a la hora de realizar oposiciones y todo el rollo, es mejor, por ejemplo, tener el título modo beca Erasmus y haber tenido el título, imagínate, de la Complutense, que tener un título de otro país que tengan que después darte aquí. La convalidación de los títulos, eso es otro tema, que seguramente los habéis visto. La convalidación de los títulos en este santo país es un, vamos, yo lo digo por experiencia propia, por mi título de Chicago, es un jaleo. O sea, yo estudié en Salamanca, bueno, sí, acabé el doctorado en Salamanca porque al final tardé menos en hacer el segundo doctorado de la Universidad de Salamanca que en hacer la convalidación de mi título en Chicago. Porque me pedían la apostilla de la Haya, no sé qué. Luego tenía que imprimir la tesis y enviarla aquí a una universidad para que un profesor me diera el visto bueno. O sea, vamos a ver, estoy en Chicago, una universidad puntera, nada. O la tengo que enviar yo a la universidad de no sé dónde para que alguien de la Santa Academia Española le dé... No me parecía ni medio normal. Y tardé un montón. Entonces, términos prácticos. Si uno quiere hacer carrera en España, por favor, que por lo menos una de las instituciones sea de aquí. UNIR, UCM autónoma o lo que sea, porque va a ser más fácil. Yo creo que esto va a cambiar con la nueva ley universitaria. Pero bueno, si la ley de enseñanzas artísticas se supone que ya estaba y Manon Tropo, pues la de enseñanzas universitarias no es o sea, lo que puede acabar ocurriendo. Pero es jaleoso, jaleoso. En mi experiencia personal y la experiencia de muchos de mis estudiantes. Yo creo que el reconocimiento de títulos es un papeleo insostenible. O sea, realmente no es nada, no lo ponen nada fácil ni nada intuitivo. Entonces... Y luego eso va peor, porque cuando te metes en el mundo de la investigación, la ANECA está creando una cultura del micromérito en el que tienes que andar mirando. Por ejemplo, esto que habéis dicho está muy bien para poder tener lo que llaman el doctorado, para los que vayáis a hacer doctorado, ¿no? El doctorado internacional. El doctorado internacional es 3 meses fuera y luego una parte de la defensa de la tesis en otro idioma, ¿vale? Pues esos son 0,5 puntos. Y cuando te presentas una plaza de ayudante de doctor, eso te da 0,5 puntos. Que también es compatible con otros 0,5 puntos por otra cosa, 0,5 puntos por no sé qué más, 0,1 por el artículo del Q1 de no sé qué, y al final ves que la gente está haciendo unas estrategias complicadísimas y extremadamente competitivas. Se ha creado una cultura de la competencia insana, creo, para rellenar cada uno de los microméritos que tiene. ¿Es el mercado laboral contemporáneo? Sí, pero vamos, se acaba perdiendo la visión holística de lo que es estar en una enseñanza de ciencias sociales o humanidades, que te quiere un poquito más allá. Entonces está bien que os preocupéis, pero no os obsesionéis, ¿eh? Porque luego al final cuando acaban con el trabajo, preocupéis. A ver, una cosa, perdona Juan Miguel que te voy a hacer hablar un poco. Sí nos gustaría que hablases un poco de las diferentes ramas que tenéis en el CT, las diferentes líneas que tenéis en el CT y de cómo, por ejemplo, estudiantes de arte dramático, como es tu caso, y como el de muchos compañeros que han salido de aquí de la escuela, han terminado llegando a la profesión a través de un perfil más técnico que también es muy necesario y en el que hay, creo, una bolsa de trabajo bastante importante. Vale, empiezo hablando por lo último. Yo cuando estudié arte dramático hubo un momento que me enamoré de las luces. Fue amor a primera vista, tuve una profesora que era muy buena y conseguí que me enamorase. Y a partir de ese momento, proyecto que había en la escuela, proyecto que yo me metía en luces. Y durante los 2 últimos años yo hacía todos los diseños de iluminación de todos mis compañeros. O sea, yo allí a más. A partir de ahí ya pensé, a ver, muy bien, 4 años, súper guay, a ver, aquí hay que comer. Tuve suerte, me presenté a las pruebas de selección del curso de iluminación allí en Málaga, me admitieron y ya fue rodado. O sea, ya ha sido una bola que cuando te paras y ¿qué hago yo aquí? Ha sido, en mi caso, yo tenía suerte que fuese muy fluido. En el caso de mis estudiantes, que yo hablo con ellos, los que terminaron el año pasado, que estás haciendo la gira del barrio, que te vas a hacer la gira del Bad Bunny, y yo, ¿pero en qué momento, no? ¿Qué ha pasado aquí? Al final es un sector que tiene mucha demanda, ¿no?
Entonces, ¿por qué? Vale, caracterización, pues bueno, si podemos evitar contratarlo, tenemos que ahorrar, ¿no? Al final, tiene que salir rentable la producción. Pero el técnico de luces, que si también te hace un poquito de sonido, pues ya mejor, siempre lo tenemos, ¿no? Y esto me ha pasado, o sea, la chica que tengo ahora es una chica que estudió en la SAT de Asturias, estudió interpretación. Lo mismo, hubo un momento que ella se encontró con las luces, le gustó, y sale y dice, oye, pues yo quiero aprender más. Buscan en Google y tal, y sale el centro de formación nuestro. Se presentan y están ahí, está encantada la chica, ¿no? Y esto va pasando, son gente que al final tenemos un momento que nos encontramos, hablo de luces que es lo mío, ¿no? Lo mismo pasa con sonido, pasa con caracterización, con vestuario, que nos encontramos con una parte de todas las partes que componen el hecho escénico, ¿no? Y nos enamoramos de ella. Como comentaba ya al principio, nosotros ofrecemos formación en todas las áreas, ¿no? Haciendo las entrevistas personales, en la parte de iluminación me he encontrado mucha gente que viene de arte dramático, que viene, no, es que yo soy director y en mis propias producciones pues llevo las luces, pero necesito más conocimiento, ¿no? Entonces también vienen a formarse en esa parte. En el área de producción viene mucha gente de, no es que tengo mi compañía, pero necesito aprender a gestionarlo bien, porque esto no sale en las cuentas, ¿no? Entonces mucha gente que ha hecho estudios de arte dramático o de danza, se van al área de producción pues, para aprender a gestionar lo que es la empresa, ¿no? Después también mucha gente que se recicla, ¿no? Es decir, hay gente que hacía danza, que ya tiene una edad que no puede seguir funcionando, y dicen, a ver, pues la producción me ha gustado, pues me meto en producción. Nosotros lo que hacíamos, tenemos producción para el espectáculo en vivo y eventos, tenemos sonido para el espectáculo en vivo, vestuario, iluminación, regiduría, caracterización, maquinaria y utilería, es decir, todas las áreas que generalmente hacen falta en una producción. Y es un poco, no sé si te he contestado. Sí, es un poco que también que ellos vean que es un lugar en el que mucha gente se recicla o mucha gente aporta laboralmente y puede encontrar una salida profesional bastante importante, porque como todos los que nos dedicamos a esta profesión sabemos, parece que hay muchos técnicos, pero no. Sí, o sea, a ver, hoy día a mí me llamaron llorándome hace un par de días, por favor, mandarme maquinistas. Sí. Hoy día hay una escasez de maquinistas, de las personas que montan los decorados y manejan las varas, impresionante. Lo comentaba de mi promoción del año pasado, de iluminación, todos están trabajando. Sonido pasa lo mismo, sí es cierto que hay otras áreas, por ejemplo, vestuario y caracterización, que es lo que he dicho. Al final, si podemos omitirlo, lo omitimos en la producción, pero que también al final están trabajando de ello, ¿no? Y después, ¿qué abre puertas? Yo siempre se lo digo a mis alumnos, yo no te formo como diseñador, pero a dónde te lleve tu carrera es otra cosa. Ahora mismo tenemos grandes diseñadores de iluminación que han pasado por el centro de formación, el CTE. Entonces, al final, es aportar algo más a tu carrera y a corto término unos ingresos. Es decir, mientras me voy labrando mi futuro artístico, voy ganando de esto. Y es lo que me pasó a mí, ¿no? O sea, a ver, yo tengo que comer, yo quiero seguir vinculado, me he pasado 4 años sufriendo en la escuela de arte dramático, yo quiero terminar cerca de las artes escénicas. Y fue la forma más rápida. Y desde que terminé la escuela en 2006 hasta hoy día que estoy aquí sentado, todos los días he estado en un teatro. Y entonces eso ya, a mí me merece la pena los 4 años esos que pasamos ahí. Gracias. Venga, chicas de escenografía, preguntar algo. Bueno, yo te iba a preguntar un poco lo mismo que te ha preguntado Rosa, pero hacia las estudiantes de escenografía que están ahí, ¿qué les recomendarías, por ejemplo, que pudieran hacer después de terminar la carrera de escenografía? Por ejemplo, hace la promoción anterior, no la anterior, tuve una chica que había estudiado escenografía aquí y vino a iluminación. Ella aquí aprendió algo de luces, pero necesitaba más, quería más. Y se vino allí, aprendió luces y ya vivía, está trabajando de técnico
luces. En el caso de la gente de escenografía, las áreas más vinculadas son iluminación, porque os toca muy de cerca, ¿no? El iluminar mal un decorado, sabéis que lo puede echar por alto. Y os toca también muy de cerca lo que es maquinaria, ¿no? El aprender el montaje, porque muchas veces sí, tenemos el diseño, pero cuidado que eso hay que montarlo, hay que desmontarlo, hay que meterlo dentro del teatro, que no será el primer decorado que veo cortar, porque está mal diseñado. Y hay que transportarlo, ¿vale? Y después almacenarlo. Y esta parte las veis, ¿no? El cómo se despieza un decorado, el cómo puedo hacer pequeñas construcciones de decorados con materiales simples, el cómo gestionar todo esto. Yo creo que la parte de maquinaria, utilería y la iluminación os puede resultar muy útiles porque están muy cerca de lo que habéis estudiado aquí. Os puede complementar, os puede ayudar laboralmente hasta que os vais introduciendo en el mundillo. Si alguno de vosotros, oye, pues a mí me gusta la parte de iluminación que he visto, porque si no recuerdo mal aquí la escenografía y iluminación junto, ¿no? No, o sea, está dentro de la especialidad de escenografía, pero hay una asignatura de iluminación. De iluminación, pero que no está iluminación, que no existe la especialidad de iluminación. No, aún no, estamos en proceso. Vale. Pues eso, la cosa es aprender a iluminar, aprender qué tipos de aparatos, cómo puedo meter la iluminación al decorado para que el decorado en sí pueda iluminarse, ¿no? Y yo creo que os va a aportar una salida laboral por un lado y unos conocimientos para poder mejorar todo lo que habéis aprendido aquí. No sé si te contesto. Vale, sí, perfecto, muchas gracias. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más... Sí, yo quería lanzar una última, usando de Juan Miguel. ¿Cómo está el asunto del tema de la titulación por el tema de las oposiciones? Sí, se puede hablar de esto. Está el pobre un poco saturado. Por el tema de los técnicos de los teatros públicos, sé que había una controversia acerca de esta titulación. No sé si hay algo ya que se haya podido solucionar a ese nivel, porque se queda complicado. Está delicada la cosa. Actualmente existen varias mesas donde se están diseñando FPs propias para el espectáculo en vivo, porque la situación que tenemos es que en la formación profesional hoy día no existe ninguna especialidad propia para el espectáculo en vivo. Si alguien, por ejemplo, quiere estudiar iluminación hoy día en una FP, la que más se le acerca es una FP que se llama Iluminación, Captación y Tratamiento de la Imagen, en la que no sé si tiene unas 20, 30 horas de iluminación para el espectáculo en vivo. El resto, aparte de aprender a manejar una cámara de fotografía, una cámara de vídeo, editar vídeos, editar fotografías, se dedica a la iluminación para cámara, que no tiene nada que ver, aunque utilicemos los mismos aparatos, bueno, y tampoco, no tiene nada que ver la forma de trabajar con la del espectáculo en vivo. Entonces, el Ministerio de Función Pública, por ciertos avatares, decidió pedir las FPs que incluían las cualificaciones de las especialidades técnicas. Y hemos llegado a despropósitos como que para ser maquinista en un teatro nacional se tenga que pedir la de artista fallero o maestro fallero. O los que sean regidores tengan que tener la FP de realización de audiovisuales. Son profesiones completamente... Vamos, o sea, ya me diréis que tiene que ver un artista fallero con un maquinista. Se intentó negociar ahí un poco, pero no ha habido manera de hacer razonar porque tienen razón. La cualificación de maquinaria para el espectáculo en vivo está dentro de ese FP. Sí, pues ya está, ya no quieren escuchar más. Que la formación que te da dentro de la FP no incluye maquinaria, también, pero eso ya no les interesa, ¿no? Y a día de hoy la situación lo que está evolucionando es que se diseñan FP propias para cubrir estas especialidades. Yo los borradores que he visto me dan más miedo que paz interior. ¿Has perdido la voz y todo? Gracias. Bueno, en todo caso, esas FPs lo que darían sería titulación para trabajar en los teatros nacionales, pero él está hablando de formaciones que sirven para trabajar en la privada, lo cual son dos caminos también. Yo tengo un momento hablado de trabajar en los teatros nacionales, que si alguien quiere, ahí tiene la puerta, pero lo que os he dicho, la privada os va a dar económicamente mucho más. Os va a merecer más porque vais a tener una experiencia mucho más amplia. Va a ser un poco más dura, sí. En algunas empresas abusarán de vosotros,
también. Pero que al final, cuando os abráis una carrera y podéis elegir dónde, os recompensa mucho más a nivel profesional y a nivel económico. O sea, un compañero... Bueno, esto me lo callo, lo digo en privado.